Seguimos aquí en Todo se sabe y estamos con el procurador anticorrupción Javier Pacheco para que nos cuente. Ante todo, muy buenas noches, procurador. A ver, esto tremendo, no encuentro otro calificativo que ha revelado ayer Punto Final, el dominical, nuestro compañero y colega Christopher Acosta, sobre el Club del Tarot. Empresas, en su mayoría chinas, entendemos, asociadas con empresas peruanas que accedían a información privilegiada para ganar licitaciones. Explíquenos, por favor, cómo se logró esto, porque entendemos que la persona que denunció y reveló toda esta información, que era el que proveía de estos datos a las empresas, se acercó en principio a su despacho, a contárselo todo. Muchas gracias, Omar. Ante todo, gracias por la invitación realizada a mi persona. Y enviar un saludo a toda la población, expresándoles la confianza que tienen que tener en la Procuraduría Anticorrupción. Y efectivamente, dando respuesta a la pregunta que nos haces, es que nosotros recibimos a diario algunas denuncias o varias denuncias, y estas se han incrementado luego de las denuncias que hemos realizado desde la Procuraduría Anticorrupción, las cuales han tenido un final, se puede decir, con éxito, ¿no? Bajo esa línea es que se acerca a esta persona, la vamos a nombrar así, porque se encuentra, entiendo, bajo un proceso reservado aún. Él teme por su vida. Así es. Y lo primero que cuando viene nos señala y nos dice que viene a hacer una denuncia porque ya no tenía confianza en las demás instituciones. O sea, prefiere ir a la Procuraduría Anticorrupción antes que a la Fiscalía. Sí, es lo que manifestó. Y que no tenía confianza en el Ministerio Público. Sin embargo, dentro de mis facultades, como funcionario, sobre todo como procurador anticorrupción, es un deber atender a todo el usuario que vaya a la Procuraduría y recibir la denuncia que realiza. Y cuando se le preguntó qué denuncia iba a realizar, hablaba y decía que conocía sobre algunas licitaciones que se habían realizado en el Ministerio del Interior y que se habían ganado fraguando documentos. Ese hecho nos despertó el interés porque a veces también llegan denuncias falsas, y bajo esa línea le indicamos a esta persona que una vez que realice la denuncia, una vez que inicie esta, se iba a hacer un registro de audio. Y es así, debo aclarar que esta persona, como salió en el medio periodístico, no vino el 4 de abril, vino el viernes 1 de abril. Viernes 1 de abril llega, entendemos que es un joven, al despacho de la Procuraduría Anticorrupción a revelar que él había brindado esta información a empresas chinas para que ganen licitaciones. Sí, lo vamos a denominar como la persona. La persona. Porque su identidad está en reserva, aún, tanto por la protección a su vida como por la investigación. Y es así que en mi caso, hoy me toca a mí gestionar la Procuraduría. No solamente me toca ver el tema técnico del litigio, sino también intervenir en varias reuniones de gestión. Y es que yo delego el recabar esta información a un equipo de la Unidad de Análisis de Investigación de la Procuraduría, que son quienes se encargan de entrevistar a esta persona. Y paralelamente me van informando de cómo se iba dando la información. ¿Y qué es lo que encontraron en esta etapa de investigación, de conversación con la persona? Lo que efectivamente ahí, y no puedo revelar detalles, pero sí decir la forma, es que lo que pretendía esta persona era someterse a un proceso de colaboración eficaz, un proceso especial, porque él daba cuenta que había participado en varios actos como autor, ¿no? Y que una vez que él había participado, él tenía que denunciar este tipo de acciones porque además temía por su vida y requería protección del Estado, ¿no? Por cuanto quería brindar información y someterse a un proceso especial. Para ubicar a las personas que nos están viendo, solo resumamos cuál era la función, cómo era el esquema o qué hacía él y cómo beneficiaba a estas empresas. Eso es que justamente esa parte no es la que puedo revelar, pero sí vamos a reseñar sin dar los detalles, en que él señaló que había un tarifario
respecto de una violación al sistema de seguridad del OCE. El organismo supervisor de contrataciones del Estado. En donde él, luego de contarnos cómo ingresa a este sistema y ver los contactos que tenía, él se dedica luego a vender la información. Así es, ¿no? Y una vez que realiza esta información, él ya ofrecía por los distintos medios, ¿no?, según lo que señaló, este tipo de servicios. Tarifaba el área de contrataciones del Estado a efectos de obtener un beneficio. Seguramente, no sé si es el momento, me permites explicar cómo era antes y cómo es ahora. Antes del COVID y en los procesos, en un proceso de selección, cuando se licitaba una obra o un servicio, dependiendo de los montos, el postor llegaba al momento de hacer la propuesta y esta la hacía en 2 sobres. Uno que contenía la propuesta técnica y luego la propuesta económica. Todo era físico. Así es. En ese momento, yo lo recuerdo por inversión, no sé si es el mismo caso, pero en proinversión se entregaban en sobres. No, proinversión es un tema distinto porque ahí se hacen concesiones. Ya. Aquí estamos hablando de procesos de licitación donde se hacen concursos públicos para que se ejecuten obras o la adquisición de bienes. Pero digamos, o servicios. no había forma de saber quién apostaba por cuánto. Por eso explicamos esto, ¿no? Entonces, llegaban los 2 sobres y el sobre de la propuesta económica era lacrado y el notario se llevaba esos documentos y se procedía el comité a la apertura de los sobres y a calificar técnicamente las propuestas que tenían que cumplir con los requisitos legales, la propuesta desarrollada en las bases y además tenía que ofrecer mejoras. Y una vez que se llegaba a un puntaje, es que de ahí pasaban las que llegaban a cubrir el puntaje mínimo. Posteriormente, luego de culminada esa etapa, se pasaba a la apertura de los sobres, que era una propuesta imparcial que se hacía en un solo momento. Entonces el comité luego venía, abría el sobre y efectivamente ganaba el que tenía el mejor puntaje y la mejor propuesta económica. Hoy, ¿cómo es? A través de este sistema. Se le ha delegado a través del SEACE, en el OCE, que primero se haga la propuesta económica. Se supone que tiene que tener un sistema, en un sistema informático, en un sistema del OCE, digital, en donde tiene todos los, digamos, los parámetros de seguridad. Tienen un oficial de cumplimiento, un oficial de seguridad informático, tienen un ISO respecto a la seguridad informática, ¿no? Y aquí primero llega la propuesta económica y posterior a la propuesta económica, dependiendo quién quedó en primer lugar, se empieza la calificación respecto de si el primero cumple con los requisitos formales. Claro. Y a veces se revisa la primera y la segunda opción, ya no se revisan las demás porque ya carece de sentido, porque aquí por el precio ya perdieron. Ya ganaron. Claro. Entonces, a ver, usted me dice, ¿no?, que hay protocolos de seguridad, el ISO, tal. Sí. Lo cual nos lleva a concluir que en este caso en concreto no existió un supuesto hackeo. Claro. Lo que ha habido es una vulneración al sistema y se ha abierto una brecha rompiendo esa seguridad por la filtración de una persona que tenga los accesos. Por eso, ¿la persona trabajaba en la OCE? Tenía que trabajar, porque de acuerdo a lo que hemos revisado de la información es que esta persona solamente podía tener acceso en el momento en el cual antes y durante y después. Antes y durante, ¿por qué? Porque solamente este sistema se abría para que la entidad que postulaba la propuesta técnica tenga acceso con el usuario posterior al cierre de las propuestas. ¿Y es el único exfuncionario de OCE involucrado en todo esto? Es que no se ha llegado a determinar cuántos funcionarios han sido, ¿no? Pero terminando lo que... Él no ha referido si hay más. No. Lo que él ha relatado son hechos respecto de cómo él llegaba a ofrecer dentro de sus servicios las distintas obras, y él cuenta aquí las experiencias de cómo ganaba. Claro, pero ¿lo hacía solo? Tenía un equipo, ¿no? Él. Por tenía eso, un equipo. Así es, pero un equipo de privados. No dentro del OCE. Es que no, lo que no se llegó a revelar justamente es ese detalle. Ya. ¿No? Entonces, cuento ahora, vuelvo al tema de lo que pasó ese día, ¿no? Claro. Entonces, cuando él termina de relatar, lo que se le dice es: ¿y qué pruebas tienes para que tú acredites todo lo que acabas de decir? Y esta persona señala que tenía su computadora y su celular, y que ahí tenía la información registrada.
Cuando señalan en la prensa que dicen que nos ha entregado pruebas, no. Lo que nos ha entregado es la versión conjuntamente con los elementos de... ¿Y dónde están?, le dijimos. Y él dijo, yo vuelvo el día lunes, que era el día hábil, y ahí nos entró la duda, ¿no?, si iba a volver o no a sostener esta denuncia que había realizado. Tal es así que el día lunes él retorna, y retorna luego del mediodía. Inmediatamente al verificar ya los antecedentes y al no encontrar una carpeta abierta respecto de los hechos que esta persona denunciaba y relataba, es que me comunico con el coordinador de las Fiscalías Anticorrupción. Omar Tello. Así es, y le pido que había una persona que iba a realizar una denuncia y que probablemente podía aspirar a calificar como un proceso especial, sea testigo protegido o colaborador eficaz. Usted tiene una bomba entre manos que había llegado a su despacho y dice, ok, esto lo tiene que ver el Ministerio Público, así es, el fiscal Omar Tello. Correcto. Y yo, una vez que veo que él tiene la computadora y el celular en sus manos, inmediatamente le digo que el funcionario competente era la Fiscalía. Y que en este caso íbamos a ir con el fiscal coordinador y que seguramente cuando él revele la información le iba a comunicar los hechos. Y en ese momento yo lo que hago es... Solo por las fechas. El primer contacto con usted es el 1 de abril. Viernes 1 de abril. Ese día fue cuando él vuelve con su computadora y su celular. No, él regresa el lunes 4 de abril. El 4. Y el 4 usted lo lleva al Ministerio Público. Inmediatamente, ni bien llega, se firman las actas de consentimiento del registro de audio que se realizó, ¿no?, que se ratifica del día viernes, y posterior a eso inmediatamente trasladamos a la persona con los elementos de prueba a la Fiscalía. Usted hasta ahí ya había hecho su trabajo. No solamente eso, ¿no? Me entrevisto con el coordinador y le indico y le explico más o menos de qué trataba el caso, y le comunico y le digo que luego yo le iba a hacer llegar el documento, ¿no?, que es el que tengo acá. Ajá. ¿Qué decía qué? Así es, el oficio, mediante el cual yo le hacía llegar en sobre cerrado a sus manos la transcripción de lo que la Procuraduría había realizado. En otras palabras, le estaba trasladando la denuncia al fiscal competente para que designe uno de sus fiscales. Y es así que cuando terminamos nosotros de hacer la transcripción, le hacemos llegar el CD con el audio de lo que se había realizado conjuntamente con la transcripción. Hasta ese momento, las competencias de la Procuraduría dentro del había culminado, porque luego nos quedaba establecer si el fiscal decidía abrir una carpeta común y se nos notifique para participar en las diligencias, hiciera un proceso especial en la oportunidad cuando nos corresponda participar. Pero, a ver, para que quede claro, hasta ahí llegó su trabajo. Usted se acercó, Omar Tello, aquí está, te entrego tremenda bomba con toda la documentación, el audio, las transcripciones, ustedes encárguense de investigar. Eso fue el 4 de abril. Sí, el 4 de abril llevamos al testigo, ¿no?, a la persona, al denunciante, conjuntamente con su computadora y su celular. Y posterior a eso, el 11, que fue el siguiente lunes, porque tuvimos que hacer la transcripción, nosotros no tenemos personal que se dedica a transcribir, porque era le entregan los documentos. Yo me encargo de llevar en sobre cerrado y entrego en el despacho, en las manos, para que esta información no se filtre ni se revele. ¿Qué pasó? Porque estamos 6 de junio, pasaron más de 2 meses. ¿Por qué el Ministerio Público, si tenía toda esta información desde el 4 de abril y más detallada desde el 11 de abril, recién pues entiendo que han ido hoy, después del reportaje de punto final? 2 meses, ¿no es mucho tiempo? Sí, es bastante tiempo y creo que ahí eso tendría que explicarlo la Fiscalía. Porque nosotros en un plazo, digamos, célere y en una actuación oportuna, es que entregamos estos elementos del inicio de una investigación de un posible caso emblemático. Sin embargo, el día de hoy, en el transcurso del tiempo, sí, igual nosotros queremos saber qué pasó, pero también es importante señalar que un proceso especial no demora en la relación respecto de los elementos de corroboración de lo que se obtiene en el proceso, en la investigación, 1 o 2 meses, puede durar hasta más.
En los casos de los cuellos blancos aún hay procesos que todavía se están corroborando. Sí, claro, pero para y ya han iniciarlo, pasado. ¿no? Así es, para iniciar. Para iniciarlos necesita mayor agilidad, me imagino. Ahora, justo hablando de los tiempos, ¿usted sabe si este colaborador o aspirante a colaborador o la persona que entregó toda esta información ha recibido amenazas luego de haber entregado su laptop o su celular al Ministerio Público? Lo que nos manifestó esta persona es que temía por su vida y que temía que un día vaya a desaparecer y no quede rastro de él. Y tenía la intención de repente de irse del país. Por eso es que vino a pedir protección especial, ¿no? Y la información que tenía es la que nosotros trasladamos a la Fiscalía. Pero entiendo que había mucho más, porque en la computadora y en el celular al cual no tuvimos acceso, entendíamos que había con más detalle y con más precisión el tema de cómo se realizaba este tipo de... ¿Y eso quién lo tiene? ¿El fiscal? Está en manos de la Fiscalía y presumo que debe tenerlo el fiscal Renzo Guamán, ¿no? Renzo Guamán. Que es el que ha realizado hoy día la diligencia de visita al OCE, ¿no? Porque entiendo que no ha sido un allanamiento, sino una visita para recabar algunos elementos de prueba. Ahora, ¿sabe si el fiscal Renzo Guamán, cuando recibe la computadora, el celular, que tiene toda la información detallada, la protegió, creo que el término es la lacró, la cuidó debidamente? Yo ya no estuve en ese momento, entiendo que quien tendría que señalar es lo que debió haber hecho, pero no tengo elementos de que eso haya sucedido, ¿no? Y es más, no tendría por qué saber, porque eso ya es un trámite interno del Ministerio Público. Ahora, ¿frente a qué estamos? Porque quizá la gente no lo entienda, no necesariamente han tenido que ver el reportaje, pero estamos ante un caso muy grande que involucra, entiendo, a empresas consorciadas chinas con empresas constructoras peruanas y funcionarios públicos. Sí, estamos ante uno de los casos más graves que se está presentando en la historia de las contrataciones, ¿no? Es un tema de corrupción gravísimo por cuanto aquí lo que estamos hablando respecto de quién es el denunciante es que se ha tarifado un proceso en el cual debería ser imparcial, objetivo, en donde se adquieren los mejores servicios para el Estado peruano y no en este caso aquel que pueda pagar ese tipo de coimas, ¿no? Ese tipo de comisiones para efectos de acceder sin tener siquiera un control de calidad de qué servicio va a realizar. Es grave el hecho, es grave esta denuncia y nosotros, al igual que los que somos usuarios u operadores del sistema, ¿no?, de justicia, esperamos que se llegue hasta el final. Y en este caso, debo señalar que quien dirige y conduce la investigación por mandato constitucional es el Ministerio Público. Nosotros nos encargamos de defender los intereses del Estado. Nuestra participación es posterior, ¿no? Necesitamos siempre que un fiscal conduzca de la mejor manera las investigaciones que se llevan a cabo. Y este es un caso emblemático. El procurador anticorrupción Javier Pacheco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. A ver, vamos a cambiar de tema justamente con la designación del nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, un economista de la Universidad Agraria. Y hay un comunicado que vale la pena destacar en este